Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó esta mañana a nuestra cama, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Comenzamos el capítulo 12 y nos dimos cuenta de que Pablo no puede, no podemos ignorar el judaísmo de Pablo, porque desde el primer verso él ya nos está hablando del sacrificio, de los sacrificios. Y leemos de nuevo el verso 1 y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y nosotros sabemos que con Cristo terminaron los sacrificios, ya que fue Él el último sacrificio en el templo. Ahora nos dice Pablo, fíjense, que a nosotros, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, y santo. ¿Y cómo, si nos preguntamos, cómo presentaban ellos esos sacrificios en el templo? Se presentaban con animales limpios, sin mancha y sin defecto. No se podía presentar cualquier animal para el sacrificio, fíjense. Entonces, entendemos que nosotros debemos de presentarnos ante Dios en obediencia, fíjense, para que el Señor nos bendiga, fíjense, porque eso es lo que el Señor más desea, que nosotros seamos obedientes a su palabra, fíjense. Recordemos que las cosas del mundo físico siempre tienen una aplicación, una enseñanza espiritual. Siempre nos va a enseñar el Señor, nos va a dar una enseñanza espiritual el Señor. Siempre. En 1 Samuel 15, verso 22, está Samuel hablando con Saúl porque le había desobedecido al Señor. Y entonces Samuel le dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y la grasa de los carneros. Entonces entendemos que lo que Pablo nos está diciendo es que nuestra vida debe de estar guiada siempre por su palabra, porque la palabra de Dios va a hacer morir el pecado de nosotros, va a hacer que muera el yo en nosotros, fíjense. Y porque ya no se necesitan más sacrificios, porque Cristo dio su vida por nosotros. Él se entregó por los pecadores, por todo el mundo se entregó, porque Él fue el sacrificio perfecto. Por eso ya no pueden haber más sacrificios. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dios desea la obediencia por encima de los sacrificios y de los holocaustos, del derramamiento de sangre, que lo único que le recordaba
al Señor era nuestra desobediencia, era el pecado nuestro y la falta de amor a Él. Un padre se siente amado cuando el hijo escucha y obedece la instrucción que Él le da. Por eso el Señor, vemos que en Malaquías 1 está reclamándole al pueblo. Mire lo que dice. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues, dice el Señor, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, dice el Señor de los ejércitos. ¿O qué? ¿O qué? ¿Por qué menospreciáis mi nombre? El Señor hablando, fíjese. Dios desea que nos ofrezcamos nosotros mismos en un sacrificio vivo. Sacrificarnos nosotros a nuestra voluntad, a nuestros deseos. Eso es lo que Dios quiere. No desea sangre de animales, ni aún la de su Hijo, porque Él sabe que su Hijo lo hizo por amor a nosotros. Ese sacrificio de Jesús fue por amor al mundo entero. Porque la justicia tiene que cumplirse. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y Dios es justo. Alguien tenía que pagar. Y un inocente tomó nuestro lugar. El lugar donde nosotros debíamos de estar. Él lo tomó por todos nosotros. Y por eso, cada día nosotros necesitamos echar a un lado nuestros deseos, quitar nuestros deseos y seguirle a Él, poniendo toda nuestra energía y todos nuestros recursos a su disposición, confiando en su dirección. Él es el que nos guía el camino. Él ya nos dejó sus huellas para que nosotros le sigamos. En agradecimiento de lo que Él hizo por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Entonces, en agradecimiento a que fuimos perdonados, fuimos salvados. Y fíjese por el precio, la sangre de Jesús. Él dio su sangre por nosotros. Entonces, en lo natural sería que nosotros nos preguntemos lo que Pablo le preguntó. Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Debemos de presentarnos ante Él en sacrificio vivo, dice Pablo. Y no solo un día, sino el resto de nuestra vida. Presentarnos ante Él en santidad. Fíjese. Y vamos a ver que la santidad siempre va ligada a los propósitos de Dios. Así que, mis hermanos, deseemos con todo nuestro corazón ser obedientes a su palabra, no solamente oírla y que nos salga por el otro oído, sino que oírla y obedecerla para vivir una vida que le agrade a Él, para hacerlo sonreír de la forma que nosotros vivimos. Que su gracia nos mueva a nosotros a querer que los propósitos que Él tiene para nosotros se cumplan. Que se cumpla lo que Él planeó para nuestra vida. Pablo, ya dijimos que nos habló de una manera tan educada, una manera tan, usando palabras tan lindas, porque Él nos exhortó, nos ruega, les ruego, dice Pablo, porque Dios tiene planes muy buenos para nuestra vida. Él quiere que disfrutemos de una vida abundante. Porque cuando escogemos nosotros
obedecerle a Él. Estamos escogiendo la vida. Deuteronomio 11, los versos 26 al 28 dice: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis, dice, los mandamientos que Yahweh vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses que no conocisteis, dice. Y Jesús dijo que solo hay un camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay dos caminos, es uno nada más. Y es Jesús el camino. En Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 4, miren lo que dice. El que dice, yo le conozco, y ya sabemos que la palabra conocer implica intimidad. Entonces dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, entonces, mire, cada vez que usted lea la palabra guarda, recuérdese que está poniendo un cerco de protección alrededor de su casa. Eso es lo que significa. Entonces dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. El Señor es nuestro ejemplo a seguir. Él nos marcó ya por dónde tenemos que caminar. Y Jesús no cometió pecado, fíjese. Y si nosotros, cada vez que nosotros querramos examinarnos cómo estamos nosotros en nuestro corazón, mire, les recomiendo, leamos estas cartas que escribió Juan. Y eso, mire, aquí vamos a leer perfectamente cómo tenemos que caminar. Y nos invita Juan a que tomemos una seria decisión para cómo actuar en nuestra vida. El Señor quiere lo mejor para nosotros, porque Él nos dio lo mejor que Él tenía. Nos dio a su Hijo. Entonces ofrezcamos nosotros nuestra vida en sacrificio vivo con gozo y con obediencia. Y le voy a recordar algo. Yo sé que usted lo sabe, se lo voy a recordar. En el lugar santo ese lugar no tenía ventanas. La única luz que había en ese lugar era la de la menora, la lámpara de los 7 brazos. Era lo único que alumbraba ese lugar. Y en el lugar santísimo estaba el arca. Y tenía las tablas de la ley y tenía el maná que cayó del cielo y la vara de autoridad de Aarón que reverdeció. Eso era lo que estaba en el arca. Fíjese. Ahora, esa lámpara que alumbra somos usted y yo. Somos nosotros. Jesús lo dijo. Ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos esa lámpara que alumbra donde hay oscuridad. Téngalo por seguro. Y en nuestro corazón, nosotros somos el arca del pacto ahora. Porque en nuestro corazón, Él escribió su ley. Él ha escrito su ley en nuestros corazones. Ya no está en tablas de piedra, sino está escrita en nuestro corazón.
y comemos el maná porque estamos comiendo su palabra y es la palabra que cayó del cielo. Y tenemos la autoridad porque tenemos un sumo sacerdote, fíjese, que es Cristo. Por eso tenemos autoridad. Hoy no hay arca, pero nuestra mente y nuestro corazón deben de ser el lugar santísimo. Porque si hemos nacido de nuevo, nosotros estamos en pacto con Dios. Somos su pueblo, somos sus hijos que Él adoptó. Y sus instrucciones deben de estar escritas aquí, en nuestro corazón, para obedecerlo. Somos el sacrificio vivo y santo, dice Pablo. Y eso significa que estamos apartados para uso honroso, fíjese, de la misma manera que se apartaba todo lo que estaba en el templo, porque se usaba con honra, para honra de Dios. Y el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aquí lo dejamos, porque el tiempo me ganó, como siempre. Pero le vamos a dar gracias a Él por las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Acérquese aquí conmigo, venga, ayúdeme a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Bendecimos tu nombre, precioso Señor, agradeciendo que nos instruyas verso a verso para estar cerca de ti. Y aquí te presentamos en esta mañana las peticiones de tu pueblo, pidiéndote misericordia por sus necesidades. Estamos orando por tu pueblo amado Israel, pidiéndote que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, Señor, para que puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Estoy orando por este niño Tony, para que tú tomes el control de esa enfermedad, Señor. Pon tus manos preciosas sobre él. Y te estamos rogando por estas personas diagnosticadas con cáncer, Padre amado. Por Flori Jurado, que va a ser operada en septiembre de cáncer. La ponemos en tus manos para que seas tú el doctor que opere ese día, Padre. Por Dinora, por Rosario con ese cáncer terminal. Tócala, Señor, sánalas. Por Edgar de 45 años que se encuentra solo en este país. Por Andrés de 23 años con 3 hijos. Apiádate de ellos, Señor. Por José con cáncer de intestino. Tócalo, Señor, sánalo. Por Melania que está en espera de un donante de riñón. En tus manos la dejamos. Y por nuestros queridos hermanos Molina, Señor, que lo hacen todo con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa con un toque de sanidad. Y bendice ese viaje que tienen para junio, Señor. Ve tú con ellos. Y por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos, Señor, a ti. Llámalos por nombre. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Prospérala, Señor. Y pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Dale riñones nuevos. A la Kelly, destápale las arterias. A la Carola, a la Sucia, a la Silvita. Mándales ángeles ministradores que las cuiden, Señor, y que las protejan. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que despierten y corran a tu encuentro para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, Señor. Por Aarón, enséñalo por las noches y aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelos. Y no permita, Señor, que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Y por la audiencia de Guatemala,
Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna, porque todo esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.